Nadie, ¿verdad? Ok, entonces empezamos. Ya vimos esta parte de los antecedentes. También podemos agregar ahí que el padre de la contabilidad es el padre franciscano Fray Lucas, que es quien nos dio este gran invento que nos decía que lo pueden utilizar las personas en asuntos económicos, no solamente los entes financieros o los entes económicos, sino que también lo pueden utilizar cualquier tipo de persona para poder conocer cuál es su situación económica. Que a lo de Honduras que ustedes decían, y aquí en la parte de qué es contabilidad, pues lo que el compañero también nos decía, que contabilidad en simples palabras nos ayuda a tomar decisiones, pero aquí este que tenemos en nuestra pantalla es el concepto de contabilidad de acuerdo a lo que nos dice el libro. ¿Y qué nos dice? Nos dice que es una técnica sistemática por medio de la cual se clasifican, ordenan y registran previamente traducidos en términos monetarios. ¿Por qué nos dice que se clasifican y se ordenan? Les explicaré un poco antes de llegar a lo que es la parte de un estado de situación financiera. Porque cuando nosotros hablamos de un estado de situación financiera, ese estado de situación financiera se divide en tres partes. Hay una sección que son los activos, que los activos lo conocemos nosotros como los recursos que nosotros tenemos disponibles. Luego tenemos los pasivos, que son las obligaciones, deudas que nosotros tenemos en cierto tiempo, y el patrimonio es con lo que nosotros nos vamos conformando a lo largo del tiempo o cuando nosotros damos un capital inicial para poder crear una empresa. Pero ahora ustedes me dirán, Lick, pero ¿qué es un activo? ¿Qué es un bien? Entonces yo le puedo decir ahorita, a simple vista, yo tengo de activos o bienes lo que es la computadora, tengo a la mano el celular, tengo la ropa, a todo eso nosotros le llamamos un activo. Todo lo que nosotros es nuestro, aunque ustedes me dirán, la computadora sí es mía, pero yo no la compré, pero sus papás se la dieron a ustedes, entonces por ende ese es un bien de ustedes, ese es un activo. Yo le pregunto ahorita a Aldo Munguía, Aldo, eh, ¿qué tipo de activos tiene usted en este momento? Computadora, celular, mouse, los libros, calculadora. Calculadora, los audífonos. Entonces, todo eso es un activo. Ahora, pero ¿qué es un pasivo? ¿Qué es una obligación? Pues eso es como que venga Aldo y sea una persona que trabaja en X banco. Y vengo yo y le digo, ok Aldo, vengo a solicitar un crédito. Entonces él ya me pide toda la documentación, un crédito es un préstamo, me pide toda la documentación que esté en regla. Y él al final, como por decir a una semana, me llama después y me dice su crédito o su préstamo ha sido aprobado. Entonces, lo que el banco a mí me da, que es dinero, se me convierte en un activo, porque es algo que yo voy a tener, algo disponible. Pero aparte, yo tengo que pagar esa deuda. Entonces, esa deuda que me está dando el banco es un pasivo que en cierto momento se va a convertir o cuando ya lo obtenga, se convierte en un préstamo bancario o en préstamo hipotecario, depende de lo que yo esté ofreciendo de garantía. Cuando hablamos de un préstamo bancario, sí que no tengamos alguna hipoteca, cuando simplemente nosotros necesitamos de un aval, dos avales, que significa que llevamos como respaldo ante el préstamo que nosotros estamos pidiendo a dos personas que digan que me conocen, que ellos trabajan, pero ellos firman también el crédito que yo he firmado. Entonces a eso le podemos llamar un préstamo bancario. Y el préstamo hipotecario es cuando nosotros vamos a una entidad financiera y vamos a adquirir un préstamo, pero metemos en garantía la escritura de la casa, la escritura de algún terreno, del edificio, del local que nosotros tenemos, etcétera. Eso es las cuentas de pasivo, que son obligaciones, pero también encontramos otra serie de cuentas como ser los créditos a los proveedores, que más adelante se los voy a explicar. Y por último, lo del patrimonio. El patrimonio se compone de tres cuentas, que en este caso
Se subdividen en otras más, pero ahorita solo les voy a dar las tres más importantes, que es el capital. El capital que viene y dice, vamos a hacer una sociedad entre Mario, Aldo, Jesús y Noel. Ok, ellos dicen, vamos a aportar 25,000 lempiras cada uno como aporte inicial. Ese es su capital inicial. Entonces, la suma de los cuatro, nosotros lo llevamos a capital. Luego, tenemos la parte de reservas. Las empresas vienen y dicen, de acuerdo a, o ustedes como socios, vienen y dicen, ok, nosotros vamos a dejar en reserva el 5% de nuestras utilidades de reserva legal. ¿Para qué? Porque en cierto momento puede ocurrir que la empresa le caiga algo que sea parte legal, como por ejemplo que una persona le demande porque el producto no le salió bien. Entonces esa parte de defensa de ese producto por la parte legal no va a salir automáticamente de los fondos de la empresa de caja, por decir así, sino que ya lo tenemos en un fondo de reserva. Y por último, en la contabilidad existen utilidades o pueden existir pérdidas, ya sea utilidades o pérdidas del año que nosotros estamos ahorita o utilidades o pérdidas de años anteriores. Entonces, todo eso nosotros los traducimos en términos monetarios, y aquí en Honduras los términos monetarios nosotros lo podemos conocer como el valor que nosotros tenemos de nuestra moneda, que en este caso es el lempira. Si a nosotros nos costó el celular 5,000 lempiras, 5,000 lempiras lo tenemos que dejar porque así está la factura de compra. También nos dice que las operaciones de una entidad económica con el objeto de conocer en cualquier momento la situación financiera de la empresa y los resultados de operación. Y algunas de las definiciones de los términos de ese concepto, tenemos lo que es técnica, nos dice que es el conjunto de sistemas utilizados para llevar a cabo una actividad. Por ejemplo, Mario puede tener diferentes técnicas o sistemas para poder realizar algún archivo, algún ejercicio, etcétera. Pero siempre y cuando nosotros sigamos cierta parte del procedimiento y que el resultado esté correcto, pues entonces vamos a aceptarlo, porque la técnica que yo puedo tener o el sistema que yo puedo tener no lo puede tener Jesús ni Noel, etcétera. El método es la forma en la que se hace una cosa. Clasificar las transacciones de acuerdo a algunas características fijadas, lo que les estaba diciendo. Tenemos que clasificarlo de acuerdo a las características de cuáles son las cuentas de activo, cuáles son nuestras cuentas de pasivo y cuáles son nuestras cuentas de patrimonio. ¿Por qué? Porque si nosotros clasificamos una cuenta de pasivo, y la ponemos en el activo, desde ahí nuestro estado de situación financiera va a estar malo. Entonces, por eso hay que tener en cuenta, y por eso el día de ayer yo les decía que es muy importante que nosotros le pongamos muchísimo interés en las cuentas contables. Luego tenemos ordenar. Se ordenan en forma con el tiempo que se presentan, por decir así, el 15 de enero, y hoy ya estamos en 19 de mayo. El 15 de enero existió una devolución de X producto, pero a mí como contadora se me olvidó hacer esa operación. Entonces no voy a venir a registrar esa operación el 19 de mayo. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido en la fecha de 19 de mayo, sino que ocurrió el 15 de enero. Entonces en contabilidad tenemos que hacer todo tipo de transacciones día a día para no poder ir dejando esos lapsos o esos espacios que los tenemos que traer a una fecha que no corresponde. Luego nos dice, se registran para dejar historia. ¿Por qué para dejar historia? Porque lo igual les decía, en contabilidad nosotros tenemos que dejar historia de varios años. Los estados financieros no los perdemos, pero sí lo que son las facturas de compra, venta y gasto, tenemos que tenerlo por lo menos 5 años. ¿Qué quiere decir ahorita? Nosotros estamos en el 2020. Las empresas tienen que tener facturas de compras, ventas y gastos desde el año 2014 para poder tener un respaldo por si llega algún tipo de auditoría del sistema de administración de renta y le pide documentos del año 2014, del año 2015, etcétera.
Una vez que nosotros hemos terminado el año 2020, nosotros ya nos podemos deshacer de toda la documentación de todo el año del 2014. Pero mientras no hemos terminado este año, no podemos quitar ningún tipo de documentación. Luego nos dice términos monetarios. A las transacciones se les debe dar un valor, el cual debe tener el común denominador, que es la moneda, lo que les decía. Aunque a nosotros nos vendan el producto en dólares, como por ejemplo un servicio que la mayoría de nosotros pagamos el internet en dólares, pero nos los convierten después al lempiras, nosotros no podemos poner en un estado de situación financiera combinado lempiras con dólares, sino que el valor de ese servicio lo tenemos que siempre trasladar a lempira. Luego, entidad monetaria. A una entidad monetaria nosotros la podemos conocer, se le puede denominar como una empresa u organización que está sujeta a ciertas normas. Entonces, si ustedes en algún ejercicio ven, la entidad le proporciona la siguiente información para que elabore el estado de situación financiera, ustedes ya saben qué entidad es una empresa o organización. Situación financiera, definir la naturaleza de los recursos, el monto al cual asciende cada uno de ellos. Y resultados de operación es la diferencia entre los ingresos y gastos de una entidad. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta el concepto de contabilidad? ¿Alguien tiene duda? ¿Nadie? Ok, seguimos entonces. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Ya les había dicho a ustedes que el objetivo de la contabilidad es tomar decisión. Ese es el objetivo primordial. Y aquí el libro nos dice que la contabilidad es un medio para conocer los resultados de operación y la situación financiera de una entidad que sirva de base para la toma de decisiones. ¿Qué ocurre? El estado de situación financiera y el estado de resultado a nosotros nos resume todo tipo de operación de la entidad. Entonces nos ayuda o nos permite tomar decisiones. No sé si ayer les puse el ejemplo de que tengo 5 empleados, pero de esos 5 solamente me están trabajando 3. Entonces eso nosotros lo podemos verificar que en nuestro estado de situación, en nuestro estado de resultado, que nos está reduciendo el ingreso de nuestras utilidades. Entonces, si me está reduciendo eso, la empresa toma decisiones de cortar su personal. Si tiene 5 en un departamento y solo 3 están haciendo ese trabajo, pues entonces ellos dicen, ok, yo voy a cortar personal y voy a dejar solamente los 3 que están trabajando. O por ejemplo, hacen comparación de un año con otro de acuerdo a la toma de decisiones. En el año 2018, por ejemplo, la energía eléctrica que ellos pagaban al año, por decir así, pagaron 700,000 en energía. Pero entonces ellos tomaron decisiones de ahorrar energía, como que estar apagando las luces si no se necesitan, por ejemplo en tiempo de lluvia, encender el aire 2 horas, etcétera. Se pueden tomar ciertas medidas para poder rebajar lo que es el costo de la energía. Entonces ya compararon el valor de la energía con el año 2019 y supongamos que solamente pagaron 500,000. Entonces ahí ellos ya rebajaron 200,000 de costo de energía. Entonces por eso hacen comparaciones para poder tomar decisiones o poder ver dónde tienen más fugas de dinero. Entonces nos dice que uno de los objetivos de la contabilidad es controlar e informar para la toma de decisiones. Si ustedes vamos a ir viendo que la contabilidad para todo nos va a decir que es toma de decisiones. Luego nos dice que toda entidad necesita de información, control financiero, así como conocer la estructura de sus finanzas, o sea, sus recursos, sus obligaciones en forma panorámica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros necesitamos ver un estado de situación financiero para poder ver en dónde tenemos a falla de dinero, qué es lo que nosotros estamos haciendo y poder tomar decisión si podemos incurrir en una nueva línea de producto o realmente reducir los costos. Esto lo proporciona la contabilidad por medio de los estados financieros. Si nosotros no tenemos estados financieros al día, entonces créanme, jóvenes,
que ninguna de las empresas va a poder tomar decisiones para poder decir la empresa necesitamos que tenga liquidez. La contabilidad como herramienta de control y toma de decisiones. Pues nos dice que para los gerentes ayuda en decisiones internas en planeación y control. Ustedes ya llevaron administración 1 y nosotros vemos que el proceso administrativo nos dice que es planear, organizar, dirigir y controlar. Pero si nosotros vemos, la contabilidad solo apunta en la planeación y en el control. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros tomar decisiones hacemos lo que es la planeación. Eso lo hacen los gerentes, planean. Y luego lo transmiten a los siguientes departamentos para que ellos puedan ejercer las demás actividades, para que ellos puedan vender, para que ellos puedan reducir. Entonces, una vez que ellos lo han pasado, al final del ciclo contable o al final, que es el 31 de diciembre, el gerente o los gerentes hacen el control si realmente les favoreció o no les favoreció haber hecho ese tipo de decisiones con planeación y con el control. Entonces, por eso nos dice que hace uso de esas herramientas que es la planeación y el control. Dentro de la contabilidad existen fines, que eran los que yo les decía, para qué se da lo que es la contabilidad. Entonces nos dice que al desarrollar información útil sobre la posición financiera de un negocio y los resultados de sus operaciones, realiza los siguientes fines. Número 1, interpreta y registra los efectos de las transacciones de los negocios. ¿Por qué nos dice que interpretamos y registramos? Porque si no interpretamos, que por decir así, yo me dedico a vender mercadería. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me dedico a vender mercadería, yo tengo esa mercadería como un recurso o como una obligación. ¿Qué creen ustedes? Obligación. ¿Quién más cree que es como una obligación? Si solo se refiere a la venta de mercadería, es una obligación. Pero, ok, la venta de mercadería es como que yo tenga ese negocio. Es un recurso. Es un recurso. Y la obligación sería pagar Lo que yo debo a los proveedores si es que lo tengo al crédito. Correcto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que interpretar. En este caso, yo tengo esa venta de mercadería, entonces si yo tengo esa venta de mercadería es que tengo la empresa. Entonces en ese caso es un recurso, es algo que yo sostengo que a mí me da un ingreso. Pero si yo les digo que esa mercadería se la debo a mi proveedor o a la persona que me la da, eso es una obligación. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagarla. Entonces, por eso interpretamos y registramos esos efectos. Luego nos dice que clasifica los efectos de las transacciones, lo que estábamos haciendo, clasificarlo. Entonces ahora les pregunto, el recurso de esa mercadería es un activo y la obligación, si yo lo que debe de ver, es un pasivo. Ya eso ya lo clasificamos. Luego nos dice que resume y transmite la información contenida. ¿Qué ocurre? El ejemplo que ustedes me estaban diciendo, antes era a mano que nosotros realizábamos la parte contable, ahora es con un sistema. Cuando era a mano, teníamos a veces hasta más de 1000 páginas escritas por todas las transacciones que se hacían en el año. Pero al gerente o al dueño de la empresa no necesita ver que se vendió una pastilla, por decir así, y por esa pastilla hicimos una partida diaria. No, al gerente lo único que le interesa ver son los estados financieros, que en este caso es el estado de situación financiera y el estado de resultados. Entonces, todo lo que nosotros hicimos en aquellas 1000 páginas, nosotros se las tenemos que resumir a los gerentes o a los dueños de las empresas únicamente en 2 páginas, que una va el estado de situación financiera y en la otra va el estado de resultado. Entonces, por eso nos dice resume y transmite. Simplemente son 2 hojitas en las cuales nosotros entregamos y ahí es donde se entiende todo el sistema operativo, todo el sistema contable de una empresa u organización.
Luego nos dice, establece un control riguroso sobre cada uno de los recursos y las obligaciones del negocio. ¿Por qué nos dice que el fin de la contabilidad es establecer un control riguroso de los recursos? ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a Jorge Reyes, Jorge, si usted en este momento tiene 1000 lempiras en su mano, yo no sé si usted si es una persona que le gusta gastar o no le gusta gastar, es un ejemplo que yo le voy a poner, pero ve que en Facebook hicieron una publicación que vendían una camisa y que vale 550. Usted como, póngase que usted es un empresario y que sabe lo que vale el dinero ahorita. Entonces, ¿usted compraría esa camisa si sabe que no tiene necesidad de ella? No. Entonces lo mismo hacen las empresas. ¿Qué ocurre? Si no hay necesidad de comprar un nuevo aire acondicionado, sino que simplemente hay que mandarlo a reparar, hay que mandarlo a hacer limpieza, entonces no se compra. Por eso es que dice un control riguroso. Y de las obligaciones también. ¿Por qué de las obligaciones también? Porque si nosotros no tenemos la necesidad de ir a adquirir una obligación, entonces mejor no adquirirla. Por eso hay que hacer controles rigurosos de todo tipo, tanto de las obligaciones como de los recursos. También nos dice el número 5, prevé con bastante anticipación el futuro de la organización. ¿Por qué nos dice que prevé? Porque la empresa, con sus estados de situación financiera, nos está diciendo cuánto ha sido rentable la empresa. Si yo les digo a ustedes, X empresa tiene ya 5 años de brindar estados de situación financiera en pérdida, ¿creen ustedes que hacia un futuro esa empresa se puede levantar? ¿Puede decir que va a tener buenas utilidades en cierto tiempo, Noel? Pues los ingresos van disminuyendo. ¿Mande? Yo digo que no, porque a la medida que va decayendo el negocio, yo creo que los ingresos van disminuyendo y entonces no van a poder. Entonces no se puede. Entonces muchas veces ahí es donde los mismos estados de situación financiera nos dicen con anticipación el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Las empresas vienen y dicen, ok, yo tengo 5 años de estar en pérdida. Entonces lo mejor y lo más factible es cerrar la empresa y después abrirlo quizás con otro nombre, pero con nuevas estrategias para poder tener un mejor crecimiento y estar mejor teniendo utilidades que pérdidas. ¿Por qué? Porque una empresa no está en el mercado para perder, sino para ganar y tener utilidades. También nos dice que sirve como comprobante y fuente de información ante terceras personas de todos aquellos actos de carácter jurídico en el que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme lo establecido por la ley. ¿Qué ocurre? ¿Ante qué terceras personas a la que más le rinde información? Es al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno les hace declaración de impuestos sobre venta, declaración de impuestos sobre la renta, pagos a cuenta y los impuestos municipales. Entonces, ante esas terceras personas es como comprobante. Ojo con esto, si las empresas tienen pérdidas, ellos no pagan ningún tipo de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a pagar impuestos si realmente sus estados financieros les están diciendo que están en pérdida? Hay tipos de contabilidad también. No solamente es que vamos a decir que existe una sola contabilidad, sino que también hay varias. Dentro de ellas podemos mencionar 3 tipos de contabilidad, en la cual también hay muchos tipos de información contable. Los términos de contabilidad financiera, contabilidad tributaria y contabilidad gerencial se utilizan con frecuencia para describir 3 tipos de información contable que son ampliamente utilizados en la comunidad de los negocios. ¿Y qué quiere decir la contabilidad tributaria o la contabilidad financiera? Se refiere a la información que describe los recursos, las obligaciones y las actividades financieras de una actividad económica. La información contable financiera se utiliza también
en las declaraciones de impuestos sobre venta y el impuesto sobre la renta. La contabilidad financiera es como decir el departamento de contabilidad en donde se realizan los estados de situación financiera para poder tener ya el instrumento para poder realizar las declaraciones tanto de impuestos sobre venta como del impuesto sobre la renta. Pero ojo, aunque nosotros tengamos esos estados de situación financiera y nosotros no hemos dado a conocer esos informes a la gerencia, nosotros no podemos hacer declaraciones. ¿Por qué? Porque antes de pasar a hacerse la declaración tiene que pasar por la contabilidad de gerencia, que nos dice que comprende el desarrollo e interpretación de la información contable destinada específicamente a ayudar a la gerencia a manejar el negocio. ¿Qué hace la contabilidad de gerencia cuando la contabilidad tributaria o financiera, le brinda este tipo de información? Nos dice que los gerentes utilizan esta información al fijar las metas generales de la compañía. Okay. Si yo digo de que tuve una utilidad de 300,000 empiras, la empresa lo que hace es fijar metas para poder decir, necesito que la empresa el siguiente año por lo menos tenga una utilidad de 1,000,000. Entonces se fijan metas para poder cumplirlas en un tiempo determinado. Al evaluar el desempeño del departamento y individuos, qué tantos se han venido desempeñando estas personas y realmente los necesita. Si no los necesita, pues entonces hacer corte de personal, pero si los necesita, seguirlos motivando para que ellos puedan dar su milla extra y que puedan lograr lo que se están planteando en las estrategias que ellos quieren lograr o en sus metas. Si introducen una nueva línea de producto, también la contabilidad de gerencia, al ver esos nuevos números de esos estados financieros, ellos saben si deben de incurrir en un nuevo producto, en una nueva línea de producto para poder venderla y ofrecerlos a los clientes. ¿Por qué? Porque nosotros como clientes somos de las personas que decimos, nunca tienen cosas más nuevas, sino que siempre venimos a encontrar las mismas cosas repetidas. Entonces por eso es que muchas de las personas se van a otro lugar porque no están innovando. También nos dice y todo tipo de decisiones gerenciales. También es utilizado para medir la calidad del producto y la satisfacción del cliente. Luego la contabilidad tributaria es la preparación de las declaraciones de impuestos sobre venta y sobre renta en el campo especializado dentro de la contabilidad. En gran medida las declaraciones están basadas en información contable financiera. Si nosotros vemos, por último paso es la contabilidad tributaria, que si no podemos hacer ese tipo de contabilidad mientras no haya sido pasado por el visto bueno de la contabilidad financiera, de la contabilidad de gerencia. Y entonces aquí nos dice, recuerde que los campos de contabilidad financiera, gerencia y tributaria están estrechamente relacionados. ¿Qué quiere decir? Aunque nosotros tengamos el estado de situación financiera y el resultado, no podemos hacer la declaración, la contabilidad tributaria, sin que la contabilidad de gerencia haya aprobado. ¿Por qué? Porque recordemos que en contabilidad o en los estados de situación financiera lo firman 3 personas. Lo firma el contador, que es quien hace los estados de situación financiera. Lo firma también el gerente, que es el que le da el visto bueno, que dice si está bueno ese estado de situación financiera, y lo firma un auditor. El auditor es otra persona totalmente diferente al contador. ¿Por qué? Porque el contador y el auditor no pueden ser las mismas personas que digan o formen como parte de ese tipo de verificación, porque no es lo correcto. Auditar significa que Nahum sea el contador y venga Noel y le vaya a auditar lo que Nahum hizo, que esté realmente correcto. También tenemos los usuarios de la contabilidad. Nos dice que los usuarios de la contabilidad son individuos y otras empresas que tienen un interés financiero de la empresa, que presentan el informe pero que no están involucrados directamente con las operaciones diarias de la empresa. En primer lugar tenemos los propietarios. ¿Por qué los propietarios? Porque muchas veces Noel es el propietario, pero solo creó la empresa y dejó a otra persona como gerente a cargo de la empresa. Entonces el gerente tiene que pasarle toda la información a él como propietario para que sepa cuáles son las actividades que ha tenido la empresa, cuáles las utilidades que ha llevado a cabo, y así él pueda tomar también decisiones.
Tenemos los gerentes, también los gerentes pueden ser los mismos propietarios, pero muchas veces nosotros vemos aquí en la zona de que los gerentes mejor están esperando que les estén pasando lo que son sus utilidades, o los propietarios estén pasando sus utilidades para poder tomar decisiones, o muchas veces los propietarios se alejan y solo esperan lo que son sus utilidades. Los acreedores nosotros podemos también conocerlos como los proveedores, que son las personas que a nosotros nos dan crédito, porque a ellos sí se les puede mostrar estados de situación financiera y un estado de resultado, porque ellos son las personas que nos dan crédito a nosotros. Una persona a mí no me va a venir a dar un crédito si sabe que mi empresa no está bien financieramente y en algún momento no lo voy a poder pagar. Entonces por eso es que se les muestra a ellos los estados financieros, para que ellos conozcan la legalidad de la situación económica que pasa la empresa. Luego tenemos el gobierno, pues está en cuarto punto, pero es al que más le interesa porque es al que más le genera el ingreso, que es por parte de impuestos. A los trabajadores no les enseñan lo que es un estado de situación financiera ni un estado de resultado, pero nosotros a simple vista como trabajador o de una empresa que es dedicada al comercio, se puede ver en tiempos que si la empresa está vendiendo mucho, entonces los trabajadores dicen, le está yendo bien a la empresa. Pero si no vende, ellos dicen, no, la empresa le está yendo mal. Entonces, cuando los trabajadores ven que ellos están vendiendo bastante, ellos se sienten así como que un poco animados para poder ir a pedir un aumento a su jefe. Entonces, por eso es que están involucrados dentro de esos usuarios. Los clientes, por ejemplo, si nosotros somos entre clientes y otros usuarios, nosotros podemos ser clientes de X compañía. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, el internet, si el internet nos está fallando, nosotros podemos decir, esto es continuo. ¿Por qué está siendo tan continuo que el internet esté fallando? ¿Será que la empresa está mal sólidamente económica? Porque no le da solución a lo que son los defectos que puedan tener en su plataforma. Entonces hasta eso nosotros nos ponemos a pensar y somos de los usuarios. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces mejor nos cambiamos de compañía para que nos den un mejor servicio. Existen también características cualitativas que hacen útil para los usuarios la información obtenida. En este caso, cuando hablamos de una característica cualitativa, es que solamente nosotros la podemos medir en base a la observación, pero cuando es cuantitativa nosotros la podemos medir en base a algo estadístico, algo numérico. Tenemos lo que es comprensibilidad. ¿Qué ocurre? Con la contabilidad nosotros tenemos que dar estados de situación financiera que la gente los pueda leer. ¿Por qué? Porque los estados financieros se pueden realizar de dos maneras. En el estado de situación financiera podemos hacerlo detallando grupos, subgrupos y cuentas, que nosotros lo vamos a ver cuando lo hagamos. Pero también se puede hacer simplemente solo con grupos y subgrupos, excluyendo las cuentas. Cuando nosotros lo hacemos excluyendo las cuentas, nosotros tenemos que poner notas explicativas para que la persona que está leyendo ese estado de situación financiera pueda comprender de dónde salen los números que están en esos subgrupos. Luego tenemos la relevancia. Existen N cantidad de cuentas y de acuerdo al sector, cada quien crea su propia catálogo de cuentas. Entonces, por ejemplo, si yo no necesito la cuenta de depósitos a plazo fijo, yo no tengo por qué incluirla dentro del estado financiero. ¿Por qué? Porque me está generando un espacio y realmente voy a poner que está en cero. Entonces debo de quitarla y solo poner las que hayan tenido movimiento. Fiabilidad. Todo tipo de información que vaya a un estado de situación financiera tiene que ser fiable. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo que en el estado de situación financiera que tengo en el banco 300,000 empiras, ¿cómo lo voy a decir que es fiable? Pues tengo que adjuntar el estado de cuenta del banco donde diga que a tal fecha yo tengo 300,000 empiras. Y comparabilidad, nosotros podemos comparar el año 2018 con el año 2019 para poder ver cómo ha ido evolucionando la empresa. Y para tarea del día de mañana, necesito por favor que